y posibilidad de una vida satisfactoria. Cuestiones prioritarias como la vivienda, la mejora de la sanidad, una fuerte inversión en infraestructuras y hacer de la política internacional una política de Estado son algunas propuestas que el líder de la oposición ha presentado en un discurso que ha pretendido mirar más al futuro que al pasado. Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 22 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Ahora vamos con la ración diaria de politiqueo, con la resaca de la declaración de Julio Martínez, con lo que ha dicho Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, sobre el ID10 en el Senado, o con la recta final del juicio de la Operación Kitchen. Fíjate la de cosas que hay a pesar de ser 22 de julio. Pero antes, déjame que pongamos en orden la situación de los incendios activos ahora mismo en distintos puntos del país. El más grave sigue siendo el de La Mierla, en Guadalajara, que ya es el segundo más extenso de la historia de España. Ayer ya te dijimos que había entrado por fin en fase de estabilización y hoy han seguido llegando buenas noticias. Se va a permitir el regreso de los vecinos de algunos de los pueblos desalojados. También mejora la situación del otro incendio en la provincia, el de Selas, en el Alto Tajo, donde ya se ha perimetrado el flanco derecho, que era el que más preocupaba a los equipos de extinción. Jesús Tobarra, buenas tardes. Buenas tardes. Como estamos contando, está estabilizado casi por completo el incendio de La Mierla. Esperamos que mañana ya podamos darlo por estabilizado. Ahora la situación del incendio es tener muy localizados esos focos donde van a estar trabajando, y mañana jueves, eso sí, nos dicen que va a ser un día muy duro, ya que se prevén rachas de viento muy complicadas. La buena noticia es que durante el día van a poder volver a sus casas los vecinos de Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque, y probablemente también en La Mierla a lo largo del día. En este momento trabajan en esa zona más de 200 personas y 26 medios. En cuanto al incendio de Selas, como decíais, se ha podido perimetrar ese flanco derecho, que era el que más preocupaba, y el flanco izquierdo está al 50% de perimetración. De esta manera se va a levantar la orden de evacuación en Anchuela del Campo, en el de Selas. En este incendio, en esta zona de Selas, siguen trabajando ahora mismo 18 medios, 6 de ellos aéreos, y más de 60 bomberos. Esa es la situación en Guadalajara. Lo que te voy a pedir ahora es que cojas un mapa si puedes. Bueno, si no lo tienes a mano te lo cuento yo, porque hay muchos incendios esta tarde y la situación es la siguiente. En Cervelló, Barcelona, han desalojado a 300 vecinos de 2 urbanizaciones. En Huelva ha quedado estabilizado el de Almonaster La Real, pero se han reforzado los medios aéreos en el cerro de Andévalo, donde hace un rato se ha ordenado el desalojo de Villanueva de las Cruces. En Puerto Llano, en Ciudad Real, el humo de un incendio forestal ha obligado a cortar la vía del tren y la Nacional 420. En Segovia ya han regresado a casa los vecinos de los 2 pueblos que seguían evacuados por el fuego de Brieva, que está estabilizado. En Ávila, esta tarde ha comenzado un incendio en Burgohondo y en Granada otro en Baza. En Toledo se ha declarado uno en Maza-Rambroz. Y en el límite con Madrid está cortada la Nacional 403 por un incendio en Almorox. Han evacuado una urbanización de la zona y han confinado Villa del Prado. Y en Aragón, la UME se ha retirado de Julbe, en Teruel, y se ha declarado un fuego en plan en el Pirineo Extense de poca extensión, pero en una zona de muy difícil acceso por tierra. Esa es la situación hasta ahora de la tarde. A lo largo de esta linterna vamos a ir actualizando cualquier novedad. Lo puedes consultar también en cope.es. Y a partir de las 9, en nuestro tema del día, te vamos a explicar por qué este año ya se han quemado en España 120.000 hectáreas. La mitad ha ocurrido en lo que llevamos de mes. Ahora sí, vamos a hablar de las cuestiones jurídicas y políticas y de tribunales, que hay muchas. El primer capítulo lo siguen protagonizando José Luis Rodríguez Zapatero y su socio, Julio Martínez. El empresario empezó ayer a tirar de la manta en la Audiencia Nacional, pero eso no ha cambiado la postura del gobierno, que sigue defendiendo al expresidente y la limpieza del rescate de Plus Ultra. Hoy le ha tocado hacerlo al ministro Óscar López. Las versiones de parte son de parte, la otra parte dará su versión. Está más que probado que esa operación se hizo de forma absolutamente correcta por el gobierno, con todos los filtros, con todos los organismos. Y todo lo demás, insisto, son versiones de parte. Yo he tenido el orgullo y el privilegio de trabajar con él y jamás he visto nada, jamás he visto ningún comportamiento que no fuera absolutamente respetable. No tengo ni un solo elemento para dudar del señor Zapatero. No lo he tenido nunca. Bueno, todo es eterno mientras dura. Ya veremos
si en los próximos días se sigue reafirmando en las dos cuestiones. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dice que esta defensa de Zapatero se explica porque Pedro Sánchez está en manos del expresidente. El líder del Partido Popular recuerda que no habría podido delinquir sin la colaboración de Moncloa, que según él es la zona cero de la corrupción. Sánchez está en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Esa es una conclusión que creo que participa la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Sin el rescate de Sánchez, Zapatero no habría podido cobrar mordidas. Es decir, sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Feijóo va más allá y dice que Pedro Sánchez es el señor X de la corrupción que rodea al gobierno y al PSOE, el nexo político de todas las tramas que están siendo investigadas en los distintos tribunales, entre ellas la de las cloacas. Ya sabes, la operación que supuestamente puso en marcha Santos Cerdán y Ley de 10 cuando Sánchez se fue 5 días a reflexionar porque habían imputado a su mujer. En ese capítulo, hoy hemos vuelto a escuchar a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona. Esta vez ha sido en el Senado, donde ha reafirmado lo que le dijo hace unos días al juez, que no sabía nada y que cuando la fontanera contactó con ella, la remitió a Cerdán. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, todavía es pronto. Cristina Narbona ha insistido en que debe avanzar la causa para querellarse el PSOE contra Leire Díez. La presidenta ha guardado un tono contenido contra la fontanera. Para ella, a pesar de los destrozos, rige también la presunción de inocencia. Entendemos que todavía no conocemos todos los hechos. Es una decisión que tomaremos a la vista de la evolución de la causa. No pretendo en absoluto juzgarla. Nunca fue su madrina, para nada. Eso ha sostenido Narbona, que se ha declarado ante el PP, Vox y UPN al margen de las andanzas de Leire. Tampoco conoció las decenas de reuniones, la mayoría dentro de Ferraz, entre la exmilitante y Santos Cerdán. 39 reuniones en un año y un mes, sale casi a una por semana. ¿Qué estaban organizando? Hay unos indicios que obviamente suscitan preocupación, pero son cuestiones que tienen que culminar en el proceso judicial. Ninguna de esas reuniones yo las conocí. Cristina Narbona ha evitado responder sobre sus conversaciones con Pedro Sánchez por una trama que aprieta al conjunto del PSOE. Y nos queda el juicio de la Operación Kitchen. Esto va a su ritmo. Empezó casi a la vez que el de las mascarillas, por el que fueron condenados Ábalos y Koldo, y aún no ha terminado, aunque ha entrado ya, creemos, en su recta final. Esta mañana la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz ha pedido su absolución. Dice que no tenía ningún interés en los documentos que pudiera guardar Bárcenas y que todo fue una operación de inteligencia para localizar el dinero del extesorero del Partido Popular. Cuestiona también la validez de los mensajes que le incriminan y que presentó su número 2, Francisco Martínez. Siguiendo el juicio está Juan Baño. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, efectivamente, en este juicio guadiana, ¿no? Porque hay ya 3 meses de celebración y a veces con interrupciones de 1, 2 semanas y más. Pues efectivamente estamos en los informes finales. Hoy el abogado del exministro, el letrado Jesús Mandri, ha pedido la absolución de Fernández Díaz. Le piden a este hombre 15 años de cárcel porque dice no le incrimina ni una sola prueba o indicio directo. Solo los comentarios afirma de quien fue su número 2, también en el banquillo, el exsecretario de Estado, Francisco Martínez. Estamos siempre, respecto a don Jorge Fernández Díaz, con lo que el señor Martínez le dijo a otras personas, a uno de los notarios, al señor Pérez Dolcé, al señor Villarejo, que hacía anotaciones en las agendas. No hay ninguna corroboración externa que no esté vinculada o que no guarde relación con el señor Martínez. Niega que los mensajes incriminatorios para su cliente que Martínez registró ante notario recibidos en su teléfono fueran enviados, como dice el ex número 2, por el exministro. Los notarios no responden de su veracidad. Por su parte, Martínez carga contra lo que le incrimina a él, las grabaciones del excomisario Villarejo y sus agendas. Las grabaciones, dice el abogado Colina, no son naturales, están dirigidas por quien graba. Hay que corroborarlas. ¿Y cómo tienen que ser corroboradas? Pues obviamente por un elemento, un dato objetivo y externo. Las agendas del señor Villarejo no pueden ser un dato objetivo externo que corrobore las grabaciones. Mañana continúan con sus informes la defensa de los otros 6 acusados y veremos cuándo termina. ¿Mañana podría ser o no? O no, son 6 todavía los que quedan por informar. O sea que si son 6, esto va un bueno, poquito... Y luego el derecho a última palabra y el visto para sentencia. Gracias, Juan. Gracias a ti. Y una cuestión más, un trabajador ha muerto y otros 2 han resultado heridos en los talleres de Renfe en Villaverde, en Madrid. El fallecido es un hombre de 30 años que ha quedado aplastado por una maquinaria metálica de mantenimiento de los trenes. Sus 2 compañeros presentan varias fracturas, pero su vida no corre peligro.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola Rubén, ¿qué tal? Seguramente estáis hablando de ello, pero en una columna sobre mujer hay que poner voz a esta denuncia con la que España se ha despertado tras conocer la muerte en menos de 24 horas de 2 mujeres. Hay un tercer caso que está investigándose. Son 2 mujeres que han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en Málaga y en Toledo. Ya son 31 las mujeres asesinadas por violencia machista durante este año 2026. Los 2 casos reflejan 2 realidades diferentes, porque una de las víctimas denuncia anteriormente a su agresor y había estado protegida por el sistema Biogen, pero las medidas judiciales terminan pocos días antes del asesinato. El otro caso es el de una mujer que no denuncia por miedo. La pregunta, por tanto, no puede ser únicamente por qué una mujer no denuncia. También debemos preguntarnos qué sucede después de la denuncia, cuánto dura la protección y qué alternativas reales ofrecen a quien necesita abandonar su vivienda, su trabajo, su municipio para salvar su vida. El Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis para analizar los últimos asesinatos. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Y en Deportes, Carlos Ganga, el Mundial sigue dando titulares. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. ¿Sabes que en Argentina hay teorías de la conspiración Sí, que dicen sobre todo que FIFA le ha regalado la final a España? Pues hoy han salido Scaloni y Ayala, entrenador de Argentina, y su ayudante, y han dicho que nada de eso, que España ganó por méritos propios y que excusas cero. Y por cierto, Ayala, que le dio un golpe a Dani Olmo cuando acabó el partido. Haces bien en matizarlo de golpe. Sí, porque él ha pedido disculpas, pero de aquella manera. Ha dicho que fue más un empujón que un puñetazo. Yo veo más un puñetazo que un empujón. Fue un empujón más que un puñetazo y dice que fue por un dicho. Sí, sí. Pero bueno, o sea, que da la sensación de que Olmo fue el que empieza. Sí, pero que se disculpa y que si lo tuviera ahora adelante que le pediría disculpas. Tenemos también el 11 ideal del Mundial, el oficial, el que vale, el que ha publicado la FIFA, con 3 españoles. Eso sí, no están ni Cubarsí ni Laporte. Es que ni siquiera se les podía votar para entrar en este 11. El portero es Bosiña. El portero es Bosiña, el de Cabo Verde. Y a partir de ahí, Pedro Porro, uno de los 3 españoles, Lisandro Martínez, argentino, Upamecano, francés, Cucurella, el segundo de los españoles, Rodri, el tercero, Olise, Bellingham, Messi, Mbappé y Haaland. Suena bien. Suena muy bien, pero hombre, Cubarsí, que ha sido el mejor joven del Mundial, tenía que haber entrado por lo menos. También sabemos los 2 primeros partidos que va a jugar la selección en España, estrenando la segunda estrella. Van a ser el 29 de septiembre en el Pizjuán, en Sevilla, ante Croacia, y el 3 de octubre en Oviedo contra la República Checa. Antes vamos a jugar el 26 de septiembre en Wembley, frente a Inglaterra. Del mercado, ojo, informa Arantxa Rodríguez, el Fulham de Arbeloa quiere fichar a Gonzalo, el delantero del Real Madrid, se lo quiere llevar a la Premier. Y 2 más de polideportivo. Carlos Alcaraz se ha inscrito en el US Open, aunque no es segura todavía su participación, y en el Tour ha ganado al sprint Philipsen y no hay cambios en la general. Gracias, Carlos. ¿Me cuentas todo esto y me lo amplías a las 8:30? A las 8:30, todo listo. Venga, te escucho. Hasta luego. La linterna. Expósito. COPE, estar informado. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar.
es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box. ¿No te has enterado? En Aflelu, este verano no hay 2 sin 3. 3 gafas, increíble. Este verano con Chin Chin, llévate 2 gafas más por €1 más. Con Aflelu, aciertas seguro. Solo hasta el 31 de julio. Ver condiciones. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado a Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, va. Bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Todo saldrá bien, no te preocupes. ¿Y ahora qué hago yo? Siempre te ha interesado la política. Tú fuiste de los pioneros, los que soñabais que las familias debían organizarse. Y copiasteis mucho de las antiguas legiones romanas. Jefes y soldados. Hay un momento que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Da igual que te pongas una peli de mafiosos, te leas un libro sobre un thriller policial o incluso que te pongas un informativo de política. Siempre hay alguien que aguanta, que niega, que promete que no va a decir una palabra, hasta que un día se sienta delante de un juez, respira hondo y decide abrir la boca. Gonzalo Zavalla, buenas tardes. ¿Nunca se ha sentado delante de un juez? No, afortunadamente, y espero que no hacerlo nunca. Buenas tardes, Rubén. Eso nos lleva a una persona que sí que se ha tenido que sentar delante del juez las últimas semanas, Julio Martínez, presunto testaferro de Zapatero, amigo con el que el expresidente salía a correr, pero es verdad que tras su confesión ante la justicia, no sé si seguirán siendo muy amigos. ¿Aquello funcionó? Sí, desde luego funcionó. Eran días gloriosos aquellos. Y nosotros el Imperio Romano. Sí, lo fue. La confesión de Julio Martínez ante el juez pone en serios aprietos al expresidente Zapatero y vuelve a situar en el centro del debate y a poner de moda una figura que en realidad tiene siglos de historia, la del arrepentido que cambia el silencio por la declaración. Hoy todo el mundo habla de ello, pero en realidad Julio Martínez podemos decir que es una copia, porque antes hubo otros muchos que hicieron exactamente lo mismo que ha hecho él. Y en España, últimamente, tenemos muchos ejemplos. El más reciente le conocemos todos, el comisionista Víctor de Aldama. Son ellos los que me vienen a mí diciéndome, te voy a presentar empresas para que hagamos esto, y empiezan con el Partido Socialista y las empresas empiezan a pagarme. Y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Coldo García y al señor Ábalos. Hago entregas de dinero en efectivo en el ministerio y en la casa del señor José Luis Ábalos. Eso es cantar, ¿eh? La verdad que sí. La sentencia del caso Mascarillas, que condenó la adjudicación de licencias sanitarias gestionadas de forma irregular a cambio de comisiones, puso el foco en una figura menos visible que la del político que se corrompe, la del empresario corruptor. Le advierto que soy un hombre práctico y directo. Ha hecho muy buenos negocios en Nevada. Licencias que consiguieron a base de influencias. No hubo problemas con la Comisión de Juegos. Me han informado que planea una operación de fuerza. Dejémonos de historias. Su precio son $250,000 más el 5% de los ingresos brutos pagaderos mensualmente. Los dos protagonizamos la misma hipocresía. Me pagará porque le interesa pagarme.
Y es que aunque el foco suele ponerse en el político condenado, muchas de las mayores tramas de corrupción en España no habrían existido sin estos empresarios corruptores. En este caso, el Supremo condenó al Dama a 4 años y medio de prisión, pero suspendió su ingreso en la cárcel por colaboración con la justicia. Eso sí, no hay que chivarse solo, hay que sustentarlo con pruebas. Y las pruebas son importantes porque siempre va a haber alguien que intente quitarte la razón, porque cuando saltó el caso Mascarillas, el propio Pedro Sánchez llegó a decir: ¡La menuda inventada! Claro, otro caso muy sonado, el de la Gürtel, Gonzalo. Sí, ese caso descubrió una red de empresas que logró contratos de administraciones gobernadas por el PP a cambio de sobornos y sobrecostes. En este, el colaborador fue José Luis Peñas, exconcejal popular en Majadahonda, que denunció la situación aportando, una vez más, grabaciones con los cabecillas de la red. En ese momento, Peñas fue indultado por el gobierno por colaborar con la justicia, lo anunció Félix Bolaños. El señor Peñas fue condenado por distintos delitos. La pena de prisión no se ejecutó porque ninguno de los delitos individualmente considerados llegó a 2 años. Sin embargo, este señor tenía una pena de inhabilitación absoluta y ese es el indulto que hoy hemos acordado. En ese momento el gobierno dijo que siempre iba a estar del lado de los que colaboran con la justicia y hay que ver cómo cambia el tono cuando esa colaboración perjudica a tu partido, ¿eh? Claro, es que no es lo mismo una cosa que otra. No, claro. No es lo mismo estar en una acera que en otra. Pero probablemente el arrepentido más famoso del mundo no lleve traje ni corbata. Una tarantela. De hecho, llevaba gabardina. Este arrepentido hablaba con acento siciliano y pertenecía a la Cosa Nostra. Algún día, y puede que ese día no llegue, acudiré a ti para que me hagas un favor. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi justicia como un regalo el día de la boda de mi hija. Porque no somos asesinos, a pesar de lo que diga ese funerario. Grazie, padrino. Prego. Se llamaba Tommaso Buscetta. Sí. Durante años fue un hombre muy respetado dentro de la mafia italiana, pero un día se dio cuenta de que, pues claro, la mafia se estaba llevando por delante incluso a los suyos. Así que tomó la decisión de colaborar con el juez Giovanni Falcone. In America, Buscetta è atteso dall'FBI per i traffici della droga e della mafia. Il confronto Aquella declaración fue un auténtico terremoto. Gracias a Buscetta, Italia entendió por primera vez cómo funcionaba la mafia desde dentro. Nombres, jerarquía, códigos, asesinatos... Todo quedó al descubierto. Fue el hombre que rompió la ley más sagrada de la Cosa Nostra, la omertà, la famosa ley del silencio. Hay que decir una cosa, colaborar con la justicia no convierte a nadie en un héroe, ni tampoco te hace bueno. De hecho, en la inmensa mayoría de los casos, el arrepentimiento o la colaboración llega cuando ya no quedan demasiadas salidas, cuando las pruebas están apretando, los amigos están desapareciendo, cuando la condena empieza a asomar tras la esquina. Y eso el cine también lo ha retratado muchas veces, y es curioso, Rubén, lo mucho que se parece a determinados casos que conocemos. Lo vimos en uno de los nuestros. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. ¿Esta sala hoy se quiere señalarle para los miembros del jurado? Señoría, que conste en acta que el señor Hill ha identificado al acusado James Conway. Lo que más me costaba era dejar aquella vida. Nos trataban como estrellas de cine peligrosas. Teníamos todo solo con pedirlo. Tenía bolsas de papel llenas de joyas apiladas en la cocina. Podía tener todo lo que quería con una simple llamada de teléfono. Las llaves de una docena de apartamentos en toda la ciudad. Y luego gastar las ganancias en una semana o pedir prestado para pagar al corredor de apuestas. No importaba. Joyas, apartamentos por la ciudad, chivatos, dinero prestado, comisiones, impunidad. Al final muchas historias acaban pareciéndose entre sí más de lo que parece. Cambian los nombres, el escenario, las siglas, las organizaciones o el país. Pero el guión suele parecerse bastante. Por eso Julio Martínez está hoy en todos los titulares. Pero no ha inventado nada. Simplemente ha interpretado un papel que otros representaron mucho antes que él. Porque en la historia de la justicia, igual que en el cine, casi nunca existe un original absoluto. Casi todo termina siendo una copia. Gracias, Gonzalo. A ti. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Y nos damos un paseo por las redes sociales. Cristina Narbona
la presidenta del PSOE, dice desconocer la presunta cloaca que se gestó dentro de su partido. Alba Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Esa presidenta del Partido Socialista ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Leire Narbona, que ha dicho que conoció a la fontanera, que se reunió con ella hasta en 8 o 9 ocasiones, pero que en ningún momento le favoreció para ninguno de sus asuntos. Muchos mensajes de los oyentes sobre este asunto. Uno nos dice que es gracioso ver cómo ahora todos conocen a Leire Díez. Cuando estalló la investigación era una simple militante y ahora resulta que todos los que han declarado en esa comisión de investigación dicen conocerla y haber tenido reuniones con ella. Claro, es que no es lo mismo que te lo pregunte un periodista con un micrófono que te lo pregunte un juez. Claro, no tiene la misma repercusión. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo a partir de las 10, a las 9 en Canarias. Alberto propone. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues esta noche en la tertulia de La Linterna me gustaría hablar de cómo el triunfo de la selección española ha vuelto a funcionar como un auténtico detector de fascistas y de intolerantes. Cómo mientras veíamos a Rodrigo Cucurella gritar «Viva el Rey» y «Viva España», o a Lamine Yamal y Nico Williams envolverse en la bandera, o Ferran Torres, emblema del Barça, besar la bandera nacional y portar una gorra con el mensaje «Haz España grande de nuevo», mientras todos estos chavales se olvidaban de prejuicios y celebraban lo que nos une, en Barcelona se vandalizaba un mural en homenaje precisamente a Ferran, o en el País Vasco se perseguía y se apalizaba a un chaval por el único delito de llevar la camiseta de la selección. Pues hablaremos esta noche de ello, Alberto. Pero antes, a las 9 de la noche, vamos a repasar la situación de los incendios de nuestro país, que un verano más, la verdad es que nos tiene con el alma en vilo. Hay muchos pueblos desalojados y hay mucha gente ahora mismo trabajando sobre el terreno. Y esperamos tus mensajes. Tenemos un montón de canales a tu disposición, porque nos puedes escribir a través de Facebook. Que es en... me has pillado, facebook.com/linternacope. Me has pillado. En Twitter. En @expositocope. En Instagram. En exposito_cope. Y hay un número de WhatsApp. Que es el 600-544-555. Te he pillado solo la primera vez porque luego te he cambiado el orden de todo, pero has estado atenta. Muy bien, muy bien. Gracias, Alba. Y hasta las 11:30. Hasta luego. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua. Hola, Paloma. Hola, ¿cómo estáis? Ya sabes que si acabas de terminar de pagar la hipoteca, llega el seguro de hogar y ves que no te mejoran nada el precio. Solo te sale decir ¿qué? Bueno, por eso vete a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Expósito. La Linterna. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Pilar García de la Granja.
en Mediodía COPE. Tienes esos pedruscos en casa. ¿De verdad no sabes cómo han llegado a tu casa? ¿Quién te los ha regalado? ¿Cuándo? ¿De dónde salen? De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Siete y media, 6:30 en Canarias. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, han vuelto a comparecer esta tarde ante la Corte de Nueva York para la tercera audiencia previa. Ha durado apenas 18 minutos y el juez federal ha propuesto que el juicio contra ellos comience el 1 de junio de 2027. Ambos, recordemos, fueron detenidos en Caracas el pasado 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos. Segunda clave, Volodymyr Zelensky releva la cúpula del ejército en un intento de sofocar la crisis política abierta tras el cese hace unos días del ministro de Defensa. Miles de personas se han manifestado desde entonces en contra de la salida de Mikhailo Fodorov, que estaba enfrentado con el jefe del ejército que ha sido destituido hoy. El presidente ucraniano ofreció a Fodorov otro cargo en el gobierno, pero todavía este no ha respondido a la oferta. Y tercera clave, un juzgado de Madrid abre diligencias después de que Hazte Oír ampliara su querella contra la hermana de Óscar Puente. La acusan de un posible delito de prevaricación con la ley de nietos en su etapa como directora general en el Ministerio de Justicia. El juzgado pedirá ahora opinión a la Fiscalía y a las partes antes de decidir si abre una investigación. En paralelo, Justitia Europa ha pedido al Supremo que suspenda el censo electoral de residentes en el extranjero. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. La verdad es que la noticia no puede ser más esperanzadora. Un equipo español logra un avance fundamental en la detección del Alzheimer. Mediante un análisis de sangre se puede estimar el riesgo de que personas sin síntomas desarrollen Alzheimer clínico hasta con 10 años de antelación. Te leo de nuevo la noticia. Con un simple análisis de sangre van a poder evaluar el riesgo de que podamos desarrollar Alzheimer. Y lo van a hacer hasta con 10 años de antelación. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a más de 800.000 personas en España y que los fármacos disponibles solo consiguen ralentizar la progresión de los síntomas. Identificar en personas sanas signos de enfermedades neurodegenerativas y adelantarse a los síntomas es el reto que hace 12 años se marcó un equipo de investigadores del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas y la Fundación Reina Sofía. La clave de la investigación ha sido un biomarcador sanguíneo mediante el cual ya no solo se puede detectar la biología, sino también estimar cómo evolucionará a lo largo de un plazo determinado en personas sin síntomas. Hay un 90% de fiabilidad en un resultado negativo. La persona no desarrollará la enfermedad en la próxima década si ese test te da negativo. Este hallazgo, que ha sido estudiado en un grupo de unas 1.000 personas que no padecían deterioro cognitivo, abre la puerta a la detección más temprana y accesible y mínimamente invasiva, que eso también es importante. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Es una noticia realmente esperanzadora. Sí, es esperanzadora porque incide en uno de los grandes retos que tiene la ciencia a la hora de combatir, o de momento entender mejor, o podernos preparar para el desarrollo de esta patología del Alzheimer, que es el diagnóstico precoz. Tú lo has dicho. La enfermedad empieza a desarrollarse años, a veces incluso más de una década antes de que empiece a asomar con sus primeros síntomas, y por lo tanto es importantísimo saber qué predisposición tiene un paciente, tiene una persona a padecer no solamente la enfermedad, esas alteraciones en una serie de proteínas que provocan el Alzheimer, sino de desarrollar los síntomas. No todo el mundo que tiene algunos biomarcadores termina desarrollando síntomas, pero es importante descubrir un biomarcador, es decir, alguna proteína, una molécula en nuestra sangre
que anticipe lo que puede ocurrir con el desarrollo de esta enfermedad en el futuro. Todos estamos muy acostumbrados a utilizar biomarcadores. El más famoso posiblemente que todo el mundo conoce y todo el mundo se ha hecho una prueba de él alguna vez es el colesterol. Esa buena presencia de niveles altos de colesterol en la sangre pues puede hacer que haya más riesgo de una patología cardiovascular. Eso no quiere decir que si tú tienes el colesterol alto vayas a tener un infarto. Eso es lógico. Igual que esto no quiere decir que si tienes un biomarcador que te predispone o no a una enfermedad neurodegenerativa vayas a padecerla. Pero es muy importante tener sobre todo este tipo de moléculas, en este caso que un resultado negativo permita saber que esas personas tienen muy pocas probabilidades de desarrollar la enfermedad, favorecerá que se investigue sobre las personas que tienen más probabilidades, que se pongan los recursos en aquellos pacientes que no tienen este biomarcador negativo y sobre todo que se pueda avanzar en la investigación clínica reclutando a voluntarios, a personas que participen en esa investigación que realmente sí que están en peligro de padecer la enfermedad en el futuro. Pues vamos con el protagonista. El doctor Jesús Silva Rodríguez es el responsable de la plataforma de neuroimagen del Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas, más conocido como CIEN, y ha sido quien ha coordinado la investigación. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar hoy con vosotros. Lo primero, enhorabuena, porque es una noticia esperanzadora. Y para que lo entendamos todos, ¿en qué ha consistido vuestra investigación? ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros realmente ha sido probar o testear cómo evolucionan a largo plazo los pacientes después de haberse hecho una prueba con este biomarcador utilizado nosotros, es el p-tau217, es uno de los que se está mostrando más fiables a la hora de detectar la patología en el cerebro. Como bien habéis explicado en la introducción, pues cuando hablamos de Alzheimer podemos hablar de dos cosas distintas, ¿vale? Uno es el diagnóstico biológico, es decir, el tener la acumulación de estas proteínas en el cerebro, y otro es el diagnóstico clínico, es decir, el manifestar el deterioro cognitivo que normalmente se asocia a la enfermedad. Entonces, hasta ahora lo que sabíamos es que estos biomarcadores eran muy buenos para detectar la patología, para decirnos que esas proteínas estaban presentes. Lo que no sabíamos realmente era, vale, si tú eres una persona sana y recibes este resultado positivo o negativo, ¿qué significa para ti en el futuro, cómo cambia el riesgo de padecer la enfermedad? Y eso es precisamente lo que hemos estudiado utilizando pues una cohorte bastante singular que se empezó a adquirir en Madrid hace más de 12 años y, digamos, pues tenemos el biomarcador de hace 12 años de estas personas y hemos estudiado todo el seguimiento hasta el año 2024 para ver qué personas desarrollaba la enfermedad clínica y cuáles no. Claro, lo importante, doctor, es que en este caso este biomarcador lo que indica es su ausencia, ¿no? Su ausencia sería un resultado negativo de este biomarcador hace que esa persona tenga menos predisposición a padecer los síntomas de la enfermedad o incluso el desarrollo de la enfermedad en el futuro. Esto, ¿por qué beneficia este tipo de conocimiento no solamente al tratamiento, sino también a la investigación clínica? ¿Qué información aporta para los investigadores el tener un grupo de personas que se sabe que no tienen esa propensión a la enfermedad? Bueno, a ver, es importante aclarar con respecto a nuestra investigación que lo que juega un importante es la edad que los individuos tenían al empezar el estudio. Eran individuos que rozaban los 70 años de edad, es decir, gente relativamente mayor. Y lo más interesante que hemos aprendido, en mi opinión, efectivamente, como muy bien explicáis en la introducción, es que en este rango de edad el recibir un resultado negativo casi nos va a garantizar, por decirlo de alguna manera, una vida libre de la enfermedad. Desde el punto de vista de la investigación, lo que nos va a permitir, sobre todo yo creo que el resultado más interesante es el positivo, ¿no? Porque, por ejemplo, de cara a realizar ensayos clínicos, que normalmente se hacen con un tiempo de 3 o 4 años, pues es muy importante para poder observar los beneficios de un nuevo fármaco, por ejemplo, escoger a aquellos pacientes que tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Luego, el resultado negativo pues puede tener un cierto interés para, digamos, estudiar qué factores, digamos, han prevenido el desarrollo de la demencia en estos individuos. Pero, digamos, el resultado negativo realmente tiene un valor clínico mayor desde nuestra forma de ver, digamos, por el alto porcentaje de
exclusión que hemos obtenido, ¿no? Ese 92%, y para la demencia el 98% de los sujetos que evaluamos y dieron negativo nunca llegaron a desarrollar una demencia. Lo habéis hecho para el Alzheimer, pero ¿es aplicable a otras enfermedades neurodegenerativas? Es decir, ¿podéis coger y buscar la presencia de determinados marcadores con otras enfermedades de este estilo? Bueno, por suerte, digamos, para el Alzheimer, a día de hoy empezamos a tener muchos biomarcadores disponibles que nos permiten evaluar la enfermedad de forma sencilla. En este caso simplemente con una extracción de sangre. Estos no son tan comunes en otras enfermedades neurodegenerativas porque, digamos, al haber una prevalencia mucho menor, la investigación también ha sido menor. Pero bueno, sí que hay algunos biomarcadores interesantes, prometedores, que están en desarrollo para otras enfermedades y que también acabarán llegando a la clínica en el futuro. En el caso del biomarcador que nosotros estudiamos, está muy asociado a la presencia de proteína amiloide y proteína tau y es muy específico para el Alzheimer. Claro, la clave aquí es que estamos hablando de una prueba evidentemente no invasiva, sería un simple análisis de sangre, lo cual facilita mucho también el estudio clínico de la enfermedad y también el tratamiento, incluso en el caso de que se pueda producir alguna sospecha de la patología, porque hasta ahora, doctor, el diagnóstico, hay que decir que esto no es un diagnóstico, estos biomarcadores no diagnostican una patología, simplemente están analizando qué riesgo hay de que pueda surgir en el futuro esa patología. Pero el diagnóstico del Alzheimer, hoy por hoy, aún requiere de técnicas quizá un poquito invasivas, ¿no? Sí, a ver, el diagnóstico a día de hoy, la realidad es que los biomarcadores se han ido incorporando poco a poco en los últimos 5 o 10 años, sobre todo si hablamos de España, pero serían fundamentalmente biomarcadores del líquido cefalorraquídeo los que estarían ya más implantados en la clínica. Por desgracia, a día de hoy, la gran mayoría de los diagnósticos se siguen haciendo de forma clínica, es decir, por la sintomatología que manifiesta el paciente, que lógicamente implica que el paciente ya ha empezado a desarrollar el síndrome clínico asociado a la enfermedad. Pero bueno, sí que creemos que en el futuro, con este y otros biomarcadores, se podrá llegar a tener un diagnóstico cada vez más precoz. Y ahora, doctor, la pregunta que se estará haciendo mucha gente en casa. ¿Esto cuándo se lo voy a poder pedir yo a mi médico para que me lo haga? Porque hay mucha gente que por motivos hereditarios, que ha tenido familiares con Alzheimer, gente que a lo mejor ve que puede tener algún tipo de síntoma o gente que cree que puede ser que se va a quedar más tranquila simplemente, pues le interesaría poder hacerse este análisis. ¿Cuándo podría llegar al gran público, por así decirlo? Bueno, yo creo que la incorporación de este tipo de biomarcadores en plasma en lo que llamamos la práctica clínica especializada, es decir, en servicios de neurología, clínicas más dedicadas al estudio de la memoria, podemos esperar que sea relativamente rápido, en unos pocos años. Sí que es verdad que, digamos, la disponibilidad más abierta, por ejemplo, en atención primaria, es un poco más compleja porque primero requiere de un proceso de validación muy extenso, también de una formación para los especialistas clínicos para que puedan interpretar correctamente estos valores y también un poco de incorporarlos, digamos, en la mentalidad poblacional, que es algo muy importante cuando hablamos de este tipo de biomarcadores. Como bien explicaba con el ejemplo del colesterol, en la introducción, pues si alguien ahora va al médico y le dicen que tiene el colesterol alto, pues bueno, se preocupará, pero no es algo que le pueda abrumar, pero seguramente cuando se enfrente a un resultado de un biomarcador de estos que es nuevo y le digan que tiene patología de Alzheimer, pues puede ser un poco más complejo. Entonces sí que para llegar, digamos, a atención primaria y a circuitos clínicos muy estandarizados, sí que yo creo que harán falta unos años de formación de los expertos y, digamos, también un poco de introducir en la sociedad este tipo de biomarcadores. Pues doctor Jesús Silva Rodríguez, responsable de la plataforma de neuroimagen del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, que ha coordinado este estudio, esta investigación, por la que un análisis de sangre permite predecir el riesgo de Alzheimer con 10 años de antelación. Enhorabuena y muchas gracias por atender la llamada de la linterna, doctor. Nada, gracias a vosotros.
Claro, estamos hablando de dentro de unos años, pero ya tenemos un punto de partida. O sea, bueno, sobre todo es que en ciencia todo es exponencial. Cualquier avance permite que muchas ventanas, otras muchas investigaciones aceleren todavía más su investigación. Y está claro que en el tema del Alzheimer, por desgracia, la curación, la terapia sigue siendo demasiado lenta, pero el diagnóstico precoz es fundamental. Fundamental, no para curar la enfermedad todavía, por desgracia, pero sí para quizá ralentizar sus síntomas, preparar el tratamiento adecuado para que el tránsito de la enfermedad sea pues lo mejor posible y para preparar a las familias. Tú decías 800.000 personas afectadas de Alzheimer en España aproximadamente, directamente con la enfermedad. Cuenta con 2, 3 familiares, cuidadores alrededor. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas que en España están afectadas por esta enfermedad y que requieren, evidentemente, conocerlo con tiempo para preparar sus vidas y los cuidados a ese paciente. Pues vamos con otra buena noticia, porque al final la investigación está ahí y va dando resultados. Resulta que la investigación sobre la esclerosis múltiple acaba de dar un gran salto. Un estudio ofrece nuevas evidencias sobre la alta relación que existe entre la infección por el virus Epstein-Barr y un mayor riesgo de esclerosis múltiple, que es clave para entender cómo se desencadena la respuesta inmune. Aquí hay que explicar algunas cuestiones previas. Si me pongo muy técnico, me vas matizando. A ver. El virus Epstein-Barr es un virus bastante común que es responsable, por ejemplo, de la mononucleosis, la enfermedad del beso, y permanece latente en nuestro organismo después de la infección. Este punto es el que mayores interrogantes plantea, porque gran parte de la población adulta ha estado infectada por este virus, pero solo una pequeña parte ha desarrollado la enfermedad. Y por otro lado tenemos la esclerosis múltiple, que es una dolencia que afecta a más de 3 millones de personas en el mundo, y en España cada año se diagnostican alrededor de 2.000 nuevos casos. Claro, aquí estamos en lo mismo. El principal problema es el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Estaríamos más cerca de conocer el origen de la esclerosis? Bueno, cada vez estamos más cerca, se sabe cada vez más, hay más investigación al respecto, hay que ser prudentes, evidentemente, pero sí es verdad que hay mucha evidencia científica que pone el foco en este virus, en el Epstein-Barr, efectivamente un virus por el que posiblemente el 90% de la población hemos tenido contacto. Y afortunadamente un porcentaje muy pequeño termina desarrollando esclerosis múltiple, pero sí que se ha investigado que hay una relación entre la reacción inmunitaria que producen algunas personas este virus y la aparición de esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, una enfermedad en la que nuestro organismo ataca por error algo bueno de nuestro cuerpo, que es en este caso la mielina, esa especie de vaina que recubre las células nerviosas y que permite que la transmisión entre las neuronas pues sea más eficaz, ¿no? ¿Hay relación entre el virus y la enfermedad? Parece que la hay, cada vez hay más evidencia científica al respecto y por lo tanto es muy interesante investigar cómo se produce esa relación y por qué en algunas personas se termina desarrollando la sintomatología y en otras no. Pues vamos a hablar de la esclerosis múltiple con la doctora Ana Belén Caminero, que es coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Neurología. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se manifiesta la esclerosis múltiple? Pues en esta enfermedad, bueno, como ya ha contado el compañero, pues hay una afectación del sistema nervioso central y lo habitual y lo más frecuente es que los pacientes tengan lo que llamamos brotes o exacerbaciones de la enfermedad, que son síntomas que se inician a lo largo de varios días y persisten durante varias semanas en general para luego terminar resolviéndose con o sin secuelas y que, bueno, esos síntomas son muy variados, pero que dependen de la zona del sistema nervioso central que se esté inflamando en ese momento y que esté dando síntomas en ese momento, que puede ser alguna zona del cerebro, de la médula espinal o de los nervios ópticos. Entonces, los síntomas más frecuentes al inicio de la enfermedad y en los brotes es que el paciente puede tener disminución de agudeza visual con dolor de un ojo o puede tener visión doble por alteración de los movimientos oculares o pérdida de sensibilidad o fuerza en alguna parte del cuerpo, incluso alteración a lo mejor del control esfinteriano, puede también tener desequilibrio, etcétera. Esto se presenta en forma de brotes. Aparecen también otros síntomas que pueden ser, digamos, un poco más larvados y además invisibles, como por ejemplo pues es la fatiga, los problemas de la esfera cognitiva, con trastornos de memoria, trastornos de atención, trastornos del sueño, etcétera. Todo esto también es algo que predomina y que es muy habitual en estos pacientes. Y luego, a lo largo de los años, van acumulando discapacidad como consecuencia de secuelas de los brotes o como consecuencia de un proceso degenerativo que es concomitante al proceso inflamatorio que causa los brotes.
Claro, en esta enfermedad, doctora, evidentemente, primero la dispersión de los síntomas, sobre todo de las primeras fases, posiblemente hace más complicado un diagnóstico con tiempo suficiente, ¿no? A veces se tarda en diagnosticar. Y por otro lado, todavía hay cierto desconocimiento sobre los orígenes reales de la enfermedad. Por eso nos ha llamado tanto la atención esta investigación. ¿Hasta qué punto podemos determinar que estamos más cerca de entender cómo funciona la enfermedad a través de esta interacción con el virus Epstein-Barr? Sí, la verdad es que nos estamos acercando bastante, por lo menos a los mecanismos fisiopatológicos que producen la enfermedad. Es verdad que, no hay una única causa, es decir, que nunca creo que lleguemos a decir es por esto específica y exclusivamente, sino que sabemos que aparece por la combinación de distintos factores. Hay una cierta predisposición genética, los pacientes heredan una serie de genes de susceptibilidad, pero también intervienen factores ambientales, algunos conocidos, como por ejemplo el tabaquismo, el déficit de vitamina D o por ejemplo la obesidad en la adolescencia. Y desde luego cada vez es más evidente la asociación, que es además con la que hay más potencia de asociación, que es la infección con el virus de Epstein-Barr. Pero seguimos viendo claramente que no aparece por un único motivo, sino cuando coinciden múltiples factores en una persona susceptible que causa una alteración del sistema inmunitario que hace que el sistema inmunitario ataque a la mielina y produzca los síntomas de esta enfermedad. ¿Y qué tratamiento tiene la esclerosis múltiple? ¿Tiene cura? No, hoy por hoy no tenemos una cura definitiva, pero hemos avanzado muchísimo. Tenemos tratamientos muy eficaces que reducen los brotes, que reducen la actividad inflamatoria que se puede ver en la resonancia y que retrasan la progresión de la discapacidad. Y no solo eso, sino que también los síntomas que pueden surgir en estos pacientes a veces como consecuencia de secuelas de los brotes o como consecuencia del proceso neurodegenerativo, también tenemos tratamientos que pueden ayudarles mucho a mejorar la calidad de vida. Y es verdad que yo creo que poco a poco, por ejemplo, ahora con estas asociaciones tan importantes con el virus de Epstein-Barr, es posible que esto abra una investigación importante al desarrollo de antivirales o al desarrollo de vacunas que previsiblemente puedan a lo mejor prevenir en un futuro el desarrollo de esta enfermedad. Pues doctora Ana Belén Caminero, coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias por la consulta y muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a todos vosotros. Hay que ver, Jorge, porque al final una de las grandes preocupaciones van a ser esas enfermedades neurodegenerativas. Están ahí y todas las investigaciones se están haciendo buscando ese origen. Sí. Y al final todo está conectado. Y buscando la personalización del tratamiento, ¿no? Fíjate que... Eso lo hemos hablado muchas veces. La personalización va a ser al final la medicina del futuro. Sin duda, porque todos compartimos los mismos genes. El material con el que está hecho nuestras células es más o menos el mismo. Pero cada uno tenemos una forma de reaccionar a cómo el código genético se manifiesta en nuestro cuerpo. Y efectivamente, con los mismos genes, una persona puede heredar algunas mutaciones que le hacen más predispuesto a que cuando tenga este virus del Epstein-Barr genere esa respuesta inmunitaria autoinmune que termina acabando con la mielina. ¿Por qué esa persona sí y otras no? Eso es algo que todavía no sabemos. Y por eso la personalización de la clínica, es decir, la investigación casi gen por gen, célula por célula de los pacientes investigados, va a dar claves fundamentales en el futuro. Medicina personalizada y que tenga que ver con dos de los grandes retos de la medicina actual. Las enfermedades autoinmunes, es decir, aquellas que nuestro sistema inmunitario nos ataca a nosotros mismos, y como tú has dicho, las neurodegenerativas, aquellas que afectan especialmente a las células más preciadas de nuestro organismo, que son las neuronas. Claro, la esperanza de vida aumenta, entonces cada vez va a haber más problemas con eso. Pero, insisto, es interesante que vayamos conociendo estos estudios, que se vayan viendo ideas y que los científicos vayan apuntando. Claro, porque fíjate lo que ha dicho la doctora, que apasionante puede ser si al final se determina exactamente una relación directa entre este virus y una enfermedad como la esclerosis múltiple, que se pudiese desarrollar una vacuna contra la esclerosis múltiple. Es decir, que al final todos los niños en el futuro pudiesen estar vacunados para que en el caso de que tengan esa peculiaridad genética que les hace más predisponibles a tener esa enfermedad, pues esa vacuna lo haría imposible, no ocurriría. El Epstein-Barr no sería una amenaza para ellos. Pues todos los miércoles en La Linterna a las 7:30 de la tarde hablamos de ciencia con Jorge Alcalde e intentamos dar, no sé si buenas noticias, pero noticias esperanzadoras. Estas son buenas, yo creo que sí. Estas son muy buenas y muy esperanzadoras. Gracias, Jorge. Buena tarde, hasta otra. Pues cada día
más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un... ¡Zas en toda la boca! ¿Qué tal, Julio? ¿Qué pasa, Corralillo? ¿A quién se lo das hoy? Pues mira, a la diputada por Sumar Más Madrid en el Congreso Tess Sidi. ¿Se acuerdan de ella? La saharaui que forma parte del gobierno que dejó tirados a los saharauis. Sí, hombre, la que salió diciendo que fíjate lo mal que está la vivienda, que ella tiene que compartir piso porque no le llega con la pasta que gana de diputada. Es muy resuelta, y lista, muy lista. El otro día, la portavoz del PP, Esther Muñoz, escribió en X: España vuelve a conquistar América. Y a la otra le faltó tiempo para responder esto. No se puede ser más cateta. El PP y sus portavoces no saben celebrar sin recurrir al racismo y al colonialismo. Muy a su pesar, ganó una España diversa y sí, con negros y musulmanes. Vamos a ver, Tess, reina. ¿Tú sabes la diferencia entre sentido literal y figurado? A ver, para ver en el mensaje de la del PP racismo y colonialismo hay que ir muy, pero que muy apurada. Y con los años que llevas estudiando en España, ¿no habrás leído algo de historia? Verás, es que en la época de las conquistas en España había negros y musulmanes ni te cuento. Llevaban siglos aquí. Pero solo una cosita. España nunca tuvo colonias en América. Y otra más. En las conquistas hubo africanos libres, o sea, negros, que sirvieron como soldados, como artesanos, como intérpretes. Así que, por calificar de racista y colonialista la expresión conquistar América por el triunfo de la selección, la diputada de Sumar Más Madrid, Tess Sidi, se lleva a un... ¡Zas en toda la boca! Ay, adiós, Julio. Adiós, Salao. Haciendo amigos, como siempre, en fin. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte? Aquí lo escuchas todo. Aquí estamos, haciendo la radio en directo desde la posición donde Manolo Lama ha narrado la victoria de la selección española. Seguimos en Nueva York, Elena Condis con Nico Williams. Nico. Campeones del mundo, que disfrute mucho la gente. Unai Simón, tú solo un gol encajado y el mejor portero del Mundial. Es mérito de todo el equipo. Mejor jugador del partido, Ferran Torres. Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti, con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com. ¿Te gustaría sentirte ligero? Pero ligero de verdad. Con Fluchos es posible.
Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Hay noches y noches. Y luego están las del partidazo de COPE. Arrancamos una programación especial, la segunda estrella. Niveles, Angelito García, muy buena. No puedes imaginar, Juanma, toda España celebrando el título. Juanma, grande. ¿Cómo está Barcelona? En la playa de Barcelona, más de 20.000 personas. ¿Cómo va a ser esta noche en Sevilla, por Dios? Vaya espectáculo la que se está liando aquí en Puerta de Jerez. ¿Cómo está Valencia? Jaime March en la plaza del Ayuntamiento. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy tampoco podrás dormir.